No ha sido algo que yo pensé, no vengo de familiares de músicos, me invitan a poder, un tiempito antes también me invitan a poder dar catequesis y ahí comencé y se hizo un clic porque no pensaba nunca. Y dentro de ese contexto del anuncio, de poder ser lo que sentía como un llamado que era la catequesis, empezó la música como un lenguaje y así se fue dando. Culmina en estos últimos años con lo que es mi esposa y mis hijas, que son el principal signo de Dios en este ser y hacer laico catequista, ¿no? Pablo, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa Despertar. Bienvenido al Perú. Sabemos que estás por muy pocos días, así que vamos con la entrevista, que sabemos que también tienes otro evento de aquí, así que empezamos. Gracias. Volviendo un poco a tu infancia, ¿cómo recuerdas esa parte de tu vida? ¿Cómo fue en tu hogar la vivencia? ¿Cómo Dios estuvo presente en algún momento? Bueno, siempre estuvo presente Dios. Yo vengo de una familia católica. Obviamente que los procesos, los recorridos son personales, no siempre son lineales, son a veces de idas y vueltas, pero digamos, tengo la gracia de que mis papás profesan esa misma fe y me han sabido regalar, de acuerdo a sus tiempos, sus ritmos, el regalo precioso de la fe. Fui bautizado de pequeño, tomé la comunión. Siempre ellos me han manifestado que ha sido todo fruto de una oración incesante de ellos, un deseo de ser padres, la gracia de pedirle a María la posibilidad de ser papás, y bueno, ahí aparecí yo. Y después, en muchos signos, también la presencia de María fue fuerte porque me bauticé y tomé la comunión en una parroquia bajo la advocación de Inmaculado Corazón de María, y así se fue dando todo este proceso que desencadenó estar hoy acá. Fue en camino todo esto, pero ¿recuerdas algún primer encuentro vivo con Dios? O sea, alguna experiencia en tu vida donde sentiste por primera vez con claridad y pudiste saber, ¿no? Dios me ama, Dios me quiere. Mira, no soy de esos testimonios así de experiencias fuertes, pero sí todos tenemos momentos fundantes, ¿no? Y podría ser en la adolescencia. Nosotros empezamos a participar en una comunidad, en una parroquia, y fue ahí donde uno en esa edad de la adolescencia hace un clic, como saberse amado, soñado por Dios, que a veces uno tiene que necesariamente, ¿no?, pasar de esa fe heredada a una fe asumida. Podría decir que fue ahí, en diciembre del 94, a través también de María, de la Madre, sentir esa presencia de que mi vida tenía un propósito y era parte de un sueño de Dios. Bueno, pasa como todos, ¿no? O sea, pasa de momentos de paz, de tranquilidad, también alguna crisis de repente, pero fue un proceso todo este caminar en Dios, en María, en la Virgen. Sí, como la vida misma. Ajá, sí. Es un proceso. Claro, cada uno tiene... Claro, es que hay veces tenemos un momento definido, ¿no? Sí. Pero son vivencias, por eso era mi pregunta. Sí, a veces hay testimonios de personas que, no sé, una situación puntual los ha transformado, cambiado. En mi caso, tiene más sabor a proceso, a descubrimiento, a pedagogía de Dios en el tiempo que va mostrando, o por lo menos que yo voy asimilando, ¿no? Porque también está en eso, ¿no?, la libertad del sujeto, que poco a poco puede ir acogiendo y recibiendo el mensaje, y que todavía estoy en proceso, ¿no? ¿Y cuáles dirías que fueron los signos durante tu vida, durante todo este proceso, donde sientes que Dios te va llamando a esta nueva vida, ¿no? Porque en realidad tú dedicas a esto tu vida, a cantar, a Dios y todo, y también sé que has estudiado teología, eres catequista, ¿no? Bueno, en cuanto a la música, no ha sido algo que yo pensé, no vengo de familiares de músicos, ni era algo que yo en el secundario lo soñaba, pero siempre me gustó la música, y está contextualizada dentro de mi vocación como catequista. Ahí sí, en el año 97 me invitan a poder, un tiempito antes también me invitan a poder dar catequesis, y ahí comencé y se hizo un clic porque no pensaba nunca. Y dentro de ese contexto del anuncio, de poder ser lo que sentía como un llamado que era la catequesis, empezó la música como un lenguaje, y así se fue dando.
Empecé a componer canciones en el silencio de la habitación y en el año 2000, después de volver de Roma de la Jornada de la Juventud, empecé a compartir esas canciones también con una comunidad y eso también es otro momento fuerte, ¿no? La vivencia de una comunidad que te apoya, te sostiene, gesta, acompaña procesos. No son cosas raras, solos, individuales, sino que son fruto de un itinerario comunitario, ¿no? Siempre la fe está mediada por alguien y bueno, en este caso personas concretas que me fueron alentando y acompañando en este proceso que culmina en estos últimos años con lo que es mi esposa y mis hijas, que son el principal signo de Dios en este ser y hacer laico catequista, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Y recuerdas algún pasaje bíblico o alguna canción o palabra que haya sido como un disparador? Claro, le decimos nosotros de tu despertar, pero claro, es un despertar, puede ser de a poco, puede ser de una, pero digamos que haya algo que haya marcado un poco más el camino. Mira, siempre podríamos decir así que hace más que una lectura bíblica, que después te la comparto, hay un ideal de vida. Un sacerdote que hoy es obispo auxiliar de mi ciudad, me acompañó en un proceso de discernimiento y desde la pedagogía johnstatiana que él tiene, nos invitaba a descubrir el ideal de vida, ¿no? Que puede ser un lema, una frase que uno va orando y discerniendo por el cual descubre que hay un llamado de Dios y que ese ideal de vida, ese lema, orienta las decisiones, ¿no? Las opciones que uno va haciendo. Y en ese ideal de vida yo lo fui pensando, gestando, que es cantaré tu amor por siempre, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, todas las actividades, todo lo que hago y también todo lo que soy, parte de un mensaje central que es el corazón del Evangelio, que es el amor de Dios. Entonces, si te tendría que decir una lectura que sintetiza hoy lo que hago, no es porque me sepa de memoria la Biblia, pero sí, como es una lectura significativa, la sé, que es Juan 3:16, que habla del amor que Dios nos tiene, que dio la vida de su Hijo para que todos tengamos vida. Creo que si uno se quedaría, aunque sea con ese fragmento, ese versículo del Evangelio de Juan, está condensada toda la historia de la salvación y toda la Sagrada Escritura. Tu canción, que es digamos que la que fue el top, la conocida, Hasta la locura te amo, Señor, ¿verdad? ¿Cómo nació Pablo? ¿Qué sentías cuando la escribías? Bueno, ya es mayor de edad esa canción, ¿no? Ya tiene... Ya creció. Sí, tiene 24 años. Mirá, se dio también en un proceso donde mi ministerio musical era incipiente, porque yo recién no había ni terminado de hacer un primer disco, o sea, era una cuestión de componer canciones. Fue en Panamá, en mayo del 2001, eso me acuerdo, a pesar de mi mala memoria, pero me acuerdo de ese acontecimiento. Termino de dar una charla para grupos de oración de jóvenes y vuelvo a la habitación y ahí, gracias a Dios, cada uno delata la edad, ¿no? No había celulares, nada. No hay forma de simular eso. No, justo el día anterior había comprado un grabador de periodistas, de esos chiquititos, ajá, de cassette, que menos mal, porque si no me hubiese olvidado de la canción. Y ahí la grabé y... O sea, salió. Salió ahí, el estribillo, el coro. Okay. Y luego volví a mi país y ahí la terminé de componer. Y la grabé y mira, sin las redes sociales, porque en ese momento recién era todo muy iniciático, ¿no? Se distribuyó por sí sola. Sí, ya se hizo, es un himno, ¿verdad? Es una canción simple, sencilla, sí, pero creo que ahí está la clave, ¿no? Fue por desborde el componerla, ¿no? Volver a la habitación y estaba en una actitud de agradecimiento, de alabanza y... Claro, un momento especial tiene que ver. Sí, de oración y de agradecimiento a Dios, de expresarle el amor, ¿no? Y después, obviamente me chocaba un poco la expresión locura, ¿no? Porque, bueno, a veces tiene una connotación negativa en algunos ambientes, ¿no? Y no, unas carmelitas que son del Carmelo Descalzo allá de Pueblo Ester, en Santa Fe, me confirmaban que era una expresión teresiana también, así que no era una... para nada negativo. Y es más, después cuando nos vamos aprendiendo está en la Sagrada Escritura, ¿no? La locura de la cruz. Qué lindo, qué lindo. Y para componer, porque tienes bastantes, o sea, ya canciones en tu haber, ¿cómo haces? ¿Qué es lo que te viene la inspiración? ¿O primero haces una oración antes de empezar? ¿O al revés, te viene la inspiración y después, bueno, las oraciones?
Bueno, no sé si inspiración es digamos, una palabra fuerte, ¿no? Inspiración, y a veces nosotros los músicos católicos la usamos mucho, y a veces hay que tener cuidado porque podemos llegar a decir cosas que pensamos que son inspiradas y tienen errores, ¿no? Entonces a mí me gusta más bien explicar cómo es el génesis y el proceso de la canción. No tengo un momento clave en el día. Recién hoy lancé una publicación que comparte un poquito esto, ¿no? Sí, lo que te puedo decir es que uno primero vive lo que canta, o sea, es una experiencia. Algo me pasó, algo escuché, algo me dijeron, algo vi, algo estaba sintiendo, orando, y esa reflexión de la experiencia, esa vivencia que se va gestando, la empiezo a hacer canción, ¿no? Y generalmente, como decís, en un momento de oración, de ver qué puede ser un texto bíblico que ilumina, o hay algo, una frase, como digo, que me gustó. En estos momentos estoy haciendo memorias de frases que fueron diciendo, por ejemplo, el Papa Francisco, y así fue saliendo una canción. O ahora del Papa León, de quien sea, el Papa Benedicto. Entonces, depende del momento y de las circunstancias, pero lo que sí te puedo decir es que la vida está implicada. En cada una que va saliendo. Y en esto, ¿qué canción tuya sientes que mejor refleja tu propio despertar? Bueno, depende del proceso que esté viviendo, la etapa del proceso, ¿no? Por ejemplo, actualmente hay una canción que compuse que se llama De Locos, que es un agradecimiento a Dios. Dice: lo que hiciste por mí es de locos, que me elijas a mí, que soy poco, que me ames tanto. Y bueno, creo que esa canción sintetizaría un poquito la experiencia de vida, ¿no? Pero por momentos también tengo otras canciones en las cuales tiene que ver más con el clamor, ¿no? O en estas últimas semanas lancé una que es un poquito atípica de lo que se conoce como música católica contemporánea, porque es casi como una angustia y una queja a Dios, ¿no? Y también creo que voy haciendo ahora unos postítulos y estoy haciendo unos estudios de formación bíblica que me ayudan a comprender que los grandes profetas, los grandes personajes bíblicos pasaron por experiencias de crisis de fe, de enojo con Dios, y el mismo Dios, hay una parte en la Sagrada Escritura que dice: vengan y discutamos, ¿no? Entonces, no le es ajena a Dios la angustia, y también tiene que haber un espacio en nuestra vida de fe también para, no solo de alabanza, sino también para contarle a Dios cómo estamos, ¿no? Y esa canción se llama Aquí me quedo. Entonces, quizás, depende de la circunstancia en la que me encuentre, puede ser Aquí me quedo, o De Locos, o hasta La Locura, dependerá. También. Depende del estado. Un poquito del día. De todas de repente. Exacto. También, ¿no? Y sí, porque así es la vida, ¿no? Sí, claro. Y cuando ya las tienes, digamos, ¿sientes o piensas qué van a provocar en los demás, o en qué pueden provocar en los sentimientos de los demás, hacia dónde van? Bueno, concretamente esta sí, la hice pensando en tantas personas que hoy están sufriendo. A veces hay personas que están enojadas con Dios y se sienten culpables de esa situación en la que se encuentran, ¿no? Entonces, creo que esta canción es una canción para liberarse y descubrir que Dios es tan amoroso, tan misericordioso, que aún así nos quiere, ¿no? Entonces la canción habla de eso, ¿no? Aquí me quedo, quedarse con Él. Así que bueno, la idea es siempre, cuando uno compone una canción, no estar pensando en el marketing, no estoy hablando de eso, ¿no? Pero sí que puede impactar en la vida de una persona, y también tener cuidado, ¿no? Claro, bueno, pero más espiritualmente sabemos que tiene que haber un toque, ¿no? Pues ese toque es el que llega. ¿Y cómo nació Cambiando de Música al Evangelio del Día? Estás en redes con este proyecto, ¿no? Sí. Bueno, lo encuadro también dentro de mi ser catequista, ¿no? Las redes sociales empezaron a estar mucho tiempo antes del video del Evangelio del Día, pero en ese momento yo estaba dando clases en un colegio, en el secundario, y observaba que mis alumnos usaban una aplicación que era Instagram, donde ellos habitaban, hablando, escuchando, viendo, publicando, diciendo. Y dije, bueno, en el salón se mostraba una cierta reticencia al anuncio de la fe, ¿no? A la vinculación con la fe en la escuela, las crisis de la formación religiosa que está en todos los lugares. Y dije, bueno, si este no es el espacio a lo mejor que está dando frutos, vayamos a donde están ellos, ¿no? Y así fue que empecé en enero del 2016 a grabar unos videos cortitos. De aquel entonces eran 15 segundos.
porque en ese momento Instagram te permitía 15 segundos. Y desde entonces, el año que viene se va a cumplir, en enero ahora se van a cumplir 10 años de hacerlo. Pero yo lo sigo pensando como eso, como una actividad catequística para ayudar a que las personas se familiaricen con la palabra de Dios. ¿Y tú ves algún riesgo en este mundo digital para el evangelizador? ¿Cómo te cuidas tú mismo para que las redes no, digamos, opaquen la vida espiritual, ¿no? Sí, claro que hay riesgos, porque vivir también es un riesgo, ¿no? Y todo lo que el humano afronta tiene sus luces y sombras y en las redes sociales no está ajeno, ¿no? de los riesgos. Un riesgo que puede haber muchos, ¿no? Pero un riesgo que se me viene hoy es cuando comunica el misionero digital. Nosotros estuvimos en el jubileo en Roma hace poquito y el Papa nos hablaba de esto, ¿no? De reparar las redes. Cuando un misionero digital comunica, corre el riesgo de dejar de comunicarlo para comunicarse, ¿no? Entonces, creo que, claro, ahí es el principal peligro, ¿no? Aunque en el anuncio de comunicarlo está implicado el que comunica. Es decir, la dinámica de las redes sociales es de estar presente. O sea, no es como quizás un libro donde no conocemos al autor más que de lo que va diciendo o escribiendo, ¿no? La forma que hoy tienen las plataformas de las redes sociales es que uno está implicado. Pero una cosa es, como decía Francisco, ser autorreferencial y otra cosa es implicarse en el anuncio, ¿no? Siendo testimonio, tratando de compartir y de anunciar a Dios y de vivir el mensaje en ese contexto y en ese ambiente, en esa cultura digital. Claro, que es la centralidad, ¿no? A eso caminamos. ¿Qué significa para ti, Pablo, vivir la fe como padre y esposo y padre? Bueno, una bendición, un desafío y también una posibilidad de aprender, ¿no? Digo, una bendición porque obviamente tanto mi esposa como mi hija y seguramente los que estén viendo esta entrevista desde su propia realidad, cada uno tiene su propia realidad y sus caminos, acoger la vida como viene, como un regalo de Dios y también como un desafío porque estoy aprendiendo a ser esposo, aprendiendo a ser papá y me va a llevar toda la vida, ¿no? Y tengo, mira, hace unas horitas caminaba por un lugar por acá y vi un árbol que no es de lo que yo estoy acostumbrado, que el tronco es recto, ¿no? Sino que estaba todo como así entreverado el tronquito, que es un árbol típico de acá, ¿no? Ajá. Y dije, bueno, así es la vida. O antiguo generalmente. Bueno, así es la vida, ¿no? Con sus idas y vueltas, ¿no? Y así nos quiere Dios. Pero bueno, en esas idas y vueltas florece la vida. Muy bueno. Y en este punto, digamos, ¿cómo equilibras tu vida familiar con tu vida pública, ¿no? Con lo que tienes que estar viajando y todo eso, ¿cómo lo manejas todo este momento? Obviamente es mi experiencia personal, no sé si otros también la podrían replicar, pero yo en lo personal trato de cuidar, a mí me ayuda mucho, obviamente mi esposa, mi hija también, los límites son sanos cuando ellos me ponen a mí, ¿no? Obviamente, porque en este aprendizaje. Y una vez una frase me orientó mucho, que es cuál es la prioridad en la vida, ¿no? Porque el matrimonio es el sacramento y después las actividades, sea la música, sea tener que dar una charla, sea escribir un libro o el trabajo que sea, es un servicio, una profesión, ¿no? Si esa profesión, si ese servicio va en detrimento de la vocación, algo está fallando. Entonces, el trabajo, la misión, la profesión alimenta y a su vez expresa la vocación. Entonces, ahí es un cuidado muy artesanal que uno tiene que hacer. Aprender a decir que sí. Una vez me ayudó mucho un libro de Jacques Philippe, La libertad interior, donde él habla de aprender a decir que sí también y aprender a decir que no. Y digo, wow. Porque a veces en este aprender a decir que no se puede, que no puedo, que no estoy disponible, entran en juego sentimientos de culpa o a lo mejor de una conciencia puede ser escrupulosa de pensar, no, pero está mal lo que estoy diciendo. No, y es también parte de la sabiduría, ¿no? Porque ese no está en función de un sí mayor. Sí, ¿no? Es el discernimiento, digamos, claro, de saber discernir. Claro. Radica el equilibrio también para poder llevar esta vida. Exacto. Sí, porque sí, me imagino que viajas bastante. Sí, pero bueno, uno podría estar viajando más de lo que viaja
o uno podría estar más tiempo de lo que está. Entonces ahí están las pequeñas opciones que estoy aprendiendo, ¿no? A tomar, sí. Y es ayudar a crecer en libertad también. Y también a acompañar en el testimonio a otras personas, porque yo no soy un misionero célibe, es decir, no soy un sacerdote o un religioso. Que ellos también tienen sus opciones por las cuales tienen que aprender a decir que no, ¿no? Pero digo, a veces hay una mayor disponibilidad en el caso del que es misionero laico, o en este sentido, ¿no? Los que somos laicos y encima casados, tenemos una realidad que hay que encontrarle el espacio dentro de los ambientes eclesiales. Sí, muy bueno, muy bueno que quede eso. Dime, Pablo, y para quien hoy se siente lejos de Dios, ¿qué le dirías? Bueno, que Dios está al lado de él, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí. ¿Qué es lejos y qué es cerca? Esa pregunta le haría, ¿no? ¿Qué es lejos y qué es cerca? Porque desde que Jesús se encarnó no hay lejanía, ¿no? Una cosa es lo que yo me sienta y otra cosa es lo que suceda verdaderamente, ¿no? Dios está con esa persona. Obviamente que quiere más comunión y más cercanía, pero me gustó mucho, me viene a la mente una imagen que una vez un sacerdote me compartió, y es que podríamos decir que nuestra relación con Dios y el hombre es como un piolín, ¿no? Y a veces cuando nosotros la rompemos y creemos que estamos alejados, Él viene y la une. Y cuando un hilo se rompe y se vuelve a unir, se va achicando la diferencia, ¿no? Porque necesariamente hay que volver a remendar. Y yo vuelvo a romper y Dios vuelve uniendo. Y de alguna manera esa separación se va haciendo cada vez. Se va acercando. Exacto. Así que creo que invitarle a que deje que Dios cure esa herida, esa situación, y que no se olvide que Dios lo ama y que confíe. Adelante, como decimos. Y para quien ya está en la fe, pero siente rutina, ¿cómo volver a despertar? Bueno, en el Apocalipsis hay un ángel que le reclama a una comunidad que hace las cosas muy bien, pero que perdió el primer amor, ¿no? Es durísimo esa apreciación que el ángel le hace a esa comunidad, a esa iglesia, ¿no? Y un poco a veces nos sentimos todos así, ¿no? Porque a veces los quehaceres, la actividad misma, el peligro en la vida espiritual del activismo, ¿no? De estoy de acá para allá haciendo esto, lo otro. A ver, Dios no me va a preguntar cuántos retiros hice o cuántas, que sí son importantes, ¿no? Pero digo, cuántas cosas hice, sino cuánto amor tuve, ¿no? Entonces, volver siempre al primer amor. Y esto se hace volviendo a Galilea. Vuelvo a reiterar el Papa Francisco, y que hoy León también lo dijo hace poco en una entrevista, que es recuperar la centralidad del primer anuncio, ¿no? De ese volver a anuncio del cual nadie se puede ya decir que estoy superado. Hay que volver a escucharlo siempre y volver a eso, ¿no? Le vendría bien un retiro de impacto, un momento de oración, compartir con una comunidad. No sé, hay mil maneras que Dios utiliza, ¿no? También hay veces el encuentro con una persona que sufre. Hay muchos caminos, pero sí volver a ese primer amor. A ese primer amor, que para nosotros es nuestro despertar. Exacto. ¿No? A la vida y a todo. Y que es una fuente inagotable, porque no es que decir vuelvo al pasado a recuperar, no es una nostalgia, es un volver para despertar de nuevo, haciendo alusión al nombre, volver para revitalizarme, ¿no? Volver a la fuente. Ya, Pablo, finalmente, mira, queríamos preguntarte, ¿en qué proyectos estás ahora y cómo la gente puede seguirte o apoyarte? Bueno, hay muchas cosas que estoy soñando. En este caso estoy profundizando en mis estudios. He comenzado una maestría en teología. También estoy soñando nuevos proyectos editoriales. Hemos presentado hace unos días atrás las reflexiones del Evangelio del Día en un libro ya para el 2026. Y ahora soñando con 2 amigos, 2 libros distintos también, en otra faceta, también como escritor. Y por supuesto como músico soñando nuevas canciones, estoy ya también en proceso de grabación. Hoy la dinámica actual hace que uno ya no espera un año para grabar un disco, sino que se van lanzando sencillos, así que eso me mantiene permanentemente en estado de grabación y de publicación de canciones, ¿no? Claro. Pero con ese desafío, y en el medio de todo los viajes y por sobre todo la familia, ¿no? Acompañando a mi hija que ha tomado su primera comunión en estos días y bueno, viviendo la bendición de la familia.
Claro, que eso es, como dijimos, lo dices, lo más importante. Claro, sí. Una de las cosas más importantes. Sí. Bueno, ahí tendrás entonces siempre a los seguidores viendo y porque dejas mensaje. Pues. Con respecto a las redes, bueno, es fácil y a su vez difícil. Mi nombre es Pablo Martínez, hay 800.000. Pero seguramente que si ponen Pablo Martínez Catequista y le va a aparecer todas las redes sociales donde No estoy. creo que hayan tantos. Ahí apareces. Pablo, muchas gracias. Si quieres dejar algún mensaje a los que te están viendo en este momento, tienes la cámara. Bueno, para todos los hermanos de Perú, que nunca se olviden que Jesús es lo mejor que nos puede pasar en la vida y que ya que tienen la bendición ahora de tener también a un obispo de Roma, a un sucesor de Pedro, también como parte suyo, que se sientan iglesia viva, que peregrina, que camina y que necesita en este tiempo de la historia anunciar a Jesús en este mundo, ¿no? Que sobre todo cultivar la paz en las familias, invitarlos a que recuperemos la oración, la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida familiar y que podamos compartir con todos los hermanos esa gracia de saber que Dios nos ama. Gracias, Pablo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida. Me puede faltar hasta la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo,
Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor.